Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Alvarado Bejarano, vengo de la Universidad de Durango, Campus Chihuahua, del grupo de cuarto B, de la materia de metodología de la investigación impartida por el doctor Luis Alberto Flores Olivares. Les voy a estar hablando sobre la revisión sistemática y vamos a comenzar con lo que es el índice. Aquí en el índice, pues, es como una introducción de lo que se va a estar tratando toda la exposición. Vamos primero, pues, a ver la definición de lo que es una revisión sistemática. Luego, ya entrando en el desarrollo de toda ella, pues vamos a ver lo que es la introducción. Dentro de la introducción está lo que es el planteamiento del problema. También vamos a ver el objetivo general, la hipótesis, los diferentes tipos de hipótesis que hay. Ya después en el siguiente apartado, que es el de método, ahí vamos a estar viendo lo que son bases de datos, descriptores, combinaciones con estos mismos descriptores, los criterios de inclusión y exclusión que utilizamos para seleccionar los artículos. Bueno, que vamos a estar desarrollando para pasar a nuestra búsqueda de artículos y posteriormente a la selección de ellos. Después vamos a ver todos los resultados de la búsqueda, las características que presentaron estos estudios, los resultados que vamos a analizar de todos los artículos que seleccionamos, la elaboración de la discusión y la conclusión, y por último las referencias bibliográficas, que podemos estar utilizando dos tipos de formato, ya sea el Vancouver o el APA. Yo les voy a estar hablando un poquito sobre el formato APA y cómo lo utilizamos en nuestra revisión sistemática. Primero que nada, pues definir lo que es una revisión sistemática. La revisión sistemática, pues son artículos científicos integrativos que van a estar ampliamente usados en disciplinas del área de la salud que siguen un método explícito para resumir la información que se conoce acerca, pues, de determinado tema o problema de salud. Cualquier tema enfocado a esto, pues es un motivo para iniciar una revisión sistemática, sea hipertensión, sea algún síndrome, cualquier enfermedad. Y bueno, aquí a la derecha les puse una imagen sobre la pirámide de evidencia. Esta pirámide de evidencia, entre más arriba en el punto esté, significa que es mejor la evidencia que se presenta en estos estudios. Si se fijan, pues está primeramente lo que es el metaanálisis y lo secunda la revisión sistemática, que pues es de la que les voy a estar hablando en esta exposición. Primero que nada, ya entrando en lo que es pues todo el desglosar la revisión sistemática, pues primero lo que tenemos que hacer es establecernos un tema de interés. Cualquier tema de salud, les digo, puede ser un tema de interés para la realización de la revisión. Después, lo que vamos a hacer es, bueno, yo recomiendo irnos a bases de datos, ya sea PubMed, Redalí, Google Académico, Cielo, y ahí buscar artículos que estén relacionados con este tema de interés, y luego ya irnos estableciendo pues alguna problemática, que esta problemática, como les digo, se va a estar describiendo en el apartado de la introducción de un artículo, y pues se va a realizar de la siguiente manera. Bueno, antes de explicarles todo esto, primero saber pues que en la introducción de los artículos, generalmente la mayoría de información que va a estar en la introducción pues va a pertenecer a este apartado, y este se va a enfocar solamente a argumentar desde la teoría que ya hay en la evidencia científica, o sea, pues en los artículos que ya están publicados en estas bases de datos, y pues en ese apartado se van a estar argumentando pues motivos por los que vamos a estar realizando una investigación, y con esto pues estamos generando nueva evidencia, y pues todos estos motivos se van a argumentar en este apartado de introducción, como les digo. En mi clase de metodología, el doctor nos explicó una manera pues más sencilla de elaborarlo, perdón, donde pues primeramente se debe contextualizar lo que es la problemática en la cual nos vamos a basar. Y pues ya de ahí nos vamos dando como una idea de la magnitud que va a tener el problema que vamos a tratar. Posteriormente a esto, pues debemos escribir todas las variables de esta problemática, las variables y en la población en la que nos estamos enfocando de la problemática. Por ejemplo, en las variables pues pueden entrar todo lo que son factores de riesgo, asociados, prevalencias, entre muchas otras, las cuales también pues se pueden describir, y todas estas, como les digo, acotadas siempre a nuestra problemática, pues en la que nos estamos enfocando, ¿no?
Respecto pues a la población, debemos especificar en qué tipo de población pues nos estamos basando, si va a ser en niños, si va a ser en adultos, en adolescentes de tal edad, o pues cualquiera que nosotros escojamos. Y después vamos a relacionar todas estas variables. Un ejemplo pues es, no sé, yo voy a hablar de síndrome ovario poliquístico, tengo como variables pues obesidad, infertilidad, hirsutismo, y estas las puedo ir relacionando y describiendo de una manera que, pues no sé, la obesidad es el primer factor para diagnosticar síndrome ovario poliquístico y pues con esto nos ocurre, no sé, tal cosa que en las células adiposas y esto pues nos puede causar hígado graso, el cual nos aumenta el riesgo si consumimos alcohol o tabaco. Y así pues vamos a ir relacionando todas estas variables que vayamos encontrando en la información que presentan pues los artículos que ya están en la evidencia científica y pues yo considero que sí es muy importante el estar definiendo cada uno de ellos. No importa mucho el orden, pero sí estarlos definiendo para el momento de que pues otra persona, no sé, algún otro lector lo lea, pues sepa de qué estamos hablando, porque estamos estableciendo esta relación. Y pues bueno, después de todo esto, describir un pronóstico no tanto de la enfermedad, sino más bien de la problemática que estamos abordando. Por ejemplo, si ya describimos todas las variables de prevalencia, y no sé, esta es muy alta, por ejemplo, en México, ¿no? Este, en pronóstico, pues vamos describiendo qué va a pasar si no tenemos un control de esto y el por qué, si la obesidad es el factor de riesgo principal del síndrome ovario poliquístico y no sé, hay un 90% de obesidad en México y 60 de ese 90 son mujeres, pues estas tienen más predisposición al síndrome. Y si tienen estas otras características, se aumenta la posibilidad y así pues ir relacionando toda la información que vayamos recabando y finalmente describirlo pues en un posible control o en una pues prevención para esta misma. Por ejemplo, pues aquí en el síndrome, perdón que sea tan repetitiva, pero es mi ejemplo, pues aquí podemos poner cualquier factor de prevención o en mujeres que ya lo tienen, pues describir, no sé, que mejore tu alimentación, que hacer más ejercicio, nos van a ayudar a evitar problemáticas futuras de infertilidad o para controlar mi hirsutismo puedo hacer esto, no sé. Todo lo que sea relacionado con un control y prevención de la problemática, pues es para este apartado. Yo les pongo pues el ejemplo de síndrome ovario poliquístico, pero les digo, se puede tratar de cualquier tema de salud, hipertensión, síndrome de Tourette, consumo de drogas o cualquier otro tema de interés. Y no es necesario mantener este orden que yo pues les puse aquí, que bueno, que el doctor nos estableció y que yo les puse aquí, solamente pues, solamente es acomodarlo de manera que el lector pues lo pueda interpretar mejor. Bueno, después pues tenemos lo que es el objetivo. Los principales objetivos que perseguimos en una revisión sistemática los podemos resumir en evaluar la calidad y metodología empleadas en las investigaciones realizadas en una determinada área de conocimiento, sintetizar la evidencia científica que ya encontramos y servir de utilidad en la toma de decisiones. Aquí, pues más que nada, es después de revisar todos los artículos para establecer nuestro planteamiento del problema, vamos a establecernos un objetivo con el que, pues, es el que vamos a estar trabajando toda nuestra investigación. Por ejemplo, si ya escogimos como tema de interés el síndrome ovario poliquístico, en nuestra introducción pues vamos a describir variables, factores de riesgo, pronósticos, todo lo que les mencioné ahorita. Y si con toda esta información vamos a establecer pues nuestro objetivo, que tiene que estar pues muy bien estructurado. Y todo esto pues obviamente va a ser enfocado a la información que encontramos anteriormente, ya que pues una revisión sistemática creo que como mínimo son 3 artículos y muchas veces con todo lo que vamos a desarrollar posteriormente podríamos batallar. Por ejemplo, si yo soy muy específica en mi objetivo, que yo digo, ¿sabes qué? Solamente voy a utilizar mujeres de 15 y 16 años con síndrome ovario poliquístico en Chihuahua. Entonces, pues podríamos a lo mejor no encontrar muchos artículos con información sobre esto
porque pues no hay casi estudios en Chihuahua, o a lo mejor podríamos ampliarlo a México o modificar nuestro rango de edad, y pues por eso yo considero que es muy importante, pues sí, tomar mucho en cuenta la información que encontramos anteriormente para establecernos mejor el objetivo, ya así pues analizamos muy bien los artículos, y esto pues no es necesario, solo yo como que lo recomiendo, ya que pues es para facilitar toda nuestra búsqueda posterior y pues tener información en un campo más amplio, ya que pues si es la primera vez que realizamos una revisión sistemática, pues es más tedioso todo este procedimiento. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las hipótesis. Las hipótesis son guías de una investigación o estudio. Estas nos van a indicar lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Todas estas se derivan de la teoría existente y deben formularse de manera de preposiciones. Esas, pues, como les digo, son algo tentativo que se plantea el investigador. No necesariamente son verdaderas. O sea, pueden ser verdaderas o pueden no ser verdaderas. Y pueden probarse o pueden no probarse. Entonces, al momento de elaborarlas, pues obviamente, como les digo que es algo tentativo, el investigador no va a estar seguro si, si es algo que se vaya a cumplir o no. Entonces, pues bueno, existen dos tipos de hipótesis, que son las nulas, que son el reverso literalmente de las hipótesis de investigación, es como la negación. Em, También, al igual, constituyen preposiciones acerca de la relación entre variables, solo que sirven para, pues, refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Y aquí, pues, es muy importante evitar palabras como el no, sino más bien como estructurarla con palabras sinónimas del no, que sea, pues, no sé, por ejemplo, se me ocurre jamás, en absoluto, no sé, ahí lo adecuamos para que se escuche, pues, de una mejor manera. Y existe otro tipo de hipótesis, que es la hipótesis alternativa, que esta, como su nombre lo indica, pues es una hipótesis donde sus posibilidades son más bien posibilidades alternas de las hipótesis de investigación y de las hipótesis nulas. Estas nos van a estar ofreciendo una descripción o una explicación distinta de las que proporcionan esta. Esta no es necesaria incluirla en la revisión sistemática, pero sí es muy importante pues, saber que también existe, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver lo que son las bases datos que podemos utilizar para nuestra extracción de artículos. Aquí pues puse algunas bases de datos en las cuales se pueden extraer información. Yo recomiendo utilizar más la de PubMed, bueno, a mí me gustó más, que aunque pues es un poco más tedioso de utilizar por el hecho de estar buscando, agregando palabra por palabra, el uso del operador booleano, pero pues a fin de cuentas, esta plataforma tiene muy buenos artículos y la mayoría de ellos son en inglés, que eso también es una ventaja porque generalmente cuando salen artículos se publican primero pues en inglés. La plataforma de Cielo, pues esta tiene muy buenos artículos también que podemos encontrar en español, en inglés, en portugués, ya que pues esta es una biblioteca, perdón, una base de datos de Brasil. La base de datos de Science Direct, esta pertenece a Elsevier, que es una editorial. También nos resultó pues muy útil en la búsqueda de la que yo realicé mi revisión sistemática. Estas tres pues fueron como que el top de las que más nos basamos. Y pues, por ejemplo, la base de Google Académico, la verdad es que yo no la recomiendo mucho, ya que tiene pues como muchos artículos repetidos, a veces no tienen muy buena información, y pues nosotros como equipo dijimos de que no, esta información pues no es muy, no se ve como muy confiable, o a veces encontramos de que artículos repetidos pero con diferente formato, o nos salían muchos artículos de Cielo y de PubMed, entonces pues a lo mejor lo buscamos en Cielo. Entonces por eso es que yo no la recomiendo, pero sí pueden extraer artículos de ahí. Este, y bueno, ya continuando con lo que sigue, son los descriptores y palabras clave. Bueno, para los descriptores, aquí estamos ya entrando en lo que es la metodología de nuestra revisión sistemática. Los descriptores se van a definir como términos técnicos de un área disciplinaria en específico.
Y pues estos se van a encontrar en los tesauros, como los MESH, que son los Medical Subject Headings. Y aquí solamente vamos a encontrar descriptores en inglés, pero existe otro para descriptores en español, que es el DEX. Ese es el descriptores en ciencias de la salud. Estos, pues les digo, tienen muchos términos donde nos pueden estar definiendo en diferentes áreas disciplinarias. Por ejemplo, si ingresamos el término coronavirus, que es el que les puse aquí de ejemplo, en el DEX, que fue también el que nosotros nos basamos un poquito más. Si yo ingreso el término de coronavirus, pues nos van a salir todos estos descriptores de aquí de la derecha de ese término. Pero si yo ingreso, por ejemplo, COVID-19 al tesauro, acá como la imagen de la izquierda, pues ahí es que me va a decir que no existe, pues, porque esta COVID-19 no es un descriptor, sino más bien es una palabra clave, y esa es precisamente la diferencia, pues, que hay entre palabras clave y descriptores. Las bases de datos que les mencioné anteriormente, estas están organizadas por descriptores o palabras clave, entonces al momento de ingresarlas, pues, nos pues sí, al momento de que las ingresamos a las bases de datos, nos van a estar arrojando los artículos relacionados con nuestra revisión sistemática. Todo esto se va a redactar, todo lo que les estoy explicando se va a redactar a modo de prosa, no se redactan en lista, y es muy importante clasificarlos en variables dependientes, en muestras, en edades o en zonas, todo para pues facilitar las combinaciones, que es al tema que sigue, que les voy a explicar a continuación. Una vez que yo ya tengo mis palabras clave ordenadas, mis descriptores, yo voy a estar usando mis descriptores, no mis palabras clave, mis descriptores, por ejemplo, si los agrupé según la edad, según la zona de muestra, según la variable dependiente o independiente, pues seleccionamos una de cada uno para pues literalmente combinarlas, y así la ingresamos a mis bases de datos y pues hace como más fácil, pero igual y si no las quieren organizar de esta manera, pues también está bien. Es importante buscar en inglés y en español para las diferentes bases de datos, ya que, por ejemplo, PubMed acepta pues, más palabras en inglés, y pues ahí vamos jugando con todas estas combinaciones de una manera pues inteligente para que nos salgan pues, artículos del tema que nosotros tenemos de interés. Luego, tenemos lo que son los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Aquí, pues, los criterios de inclusión van a ser características de los pacientes que van a ayudar a los investigadores a decidir qué pacientes son candidatos para participar en un ensayo clínico. Por ejemplo, determinados estudios solo incluyen pacientes con una enfermedad, con una determinada edad, que son de cierta entidad o según lo hayamos establecido en nuestro objetivo, vamos a establecer pues, todos estos criterios de inclusión, vaya la redundancia, pues incluyendo características que tengan los pacientes que queremos investigar. Por ejemplo, pues si nuestro estudio habla de, no sé, factores de riesgo para diabetes mellitus, para obesidad y para hipertensión arterial, en nuestros criterios de inclusión, pues obviamente van a entrar personas que padezcan diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad, personas que deseen participar, puedo agregarle que puras personas mayores de 20 años, detectadas con estos factores de riesgo, personas de ambos sexos, por ejemplo, así nosotros pues nos vamos estableciendo, le vamos estableciendo sin dejar de lado obviamente nuestro objetivo. En los criterios de exclusión, pues estos son los criterios que sirven a los investigadores para determinar que un paciente no puede participar en un posible riesgo al feto. Retomando pues el ejemplo que les expliqué ahorita, el ejemplo anterior de los criterios de inclusión, pues aquí podría ser como criterios de exclusión, por ejemplo, no personas menores de 20 años, porque en los de inclusión yo incluí puras mayores de 20 años. En los de exclusión también podemos agregar pues personas no diagnosticadas con estas enfermedades, personas que no quieran participar en el estudio, entre muchos otros que nosotros pues le podamos ahí ir agregando, perdón, para, pues sí. Bueno, ahora continuamos con lo que es nuestra búsqueda de artículos. Aquí,
Pues tenemos a la izquierda nuestros, bueno, arribita, a la izquierda, nuestros descriptores y las combinaciones que vamos a estar utilizando para ingresarlas en las bases de datos y pues nos arroje artículos. Para esto es importante pues tener un conteo de los artículos que nos van a estar arrojando cada base de datos y se supone que pues cada investigador, bueno, la manera correcta de realizar la revisión es que cada investigador debe ingresar cada combinación para que y anotar, o sea, los resultados que les vayan arrojando cada base de datos y al final que todos se reúnan con la finalidad de que pues todos hayamos encontrado casi lo mismo, ya que pues teníamos las mismas combinaciones y el mismo objetivo. Para esto, pues debemos tener un registro del número de artículos que nos salen en cada base de datos, con cada una de las combinaciones y pues el número de los artículos que nos salen en español y inglés. Aquí en la imagen de abajo, en esa tablita, ahí pues es más o menos el que yo hice y pues así es más o menos como se realiza. Les digo, yo les recomiendo que lo vayan anotando en un Excel para pues no estar batallando después. Aquí, por ejemplo, esta es la plataforma, la base de datos de PubMed. Bueno, una vez que ya les asignamos un nuevo ID a nuestros artículos seleccionados, vamos a estar extrayendo datos. Primeramente, pues les digo, todo esto va a estar elaborado en tablitas de Excel. Dentro de los datos generales, pues podemos poner como el autor, el año, el idioma, entre otros que consideremos pues importantes. Luego también vamos a extraer pues lo que son los datos metodológicos, que son pues los datos que refieren al artículo en sí. Por ejemplo, pues no sé qué tipo de estudios es, si es retrospectivo, si es de casos y controles, observacional, etcétera. También podemos agregar lo que son las características de la muestra, como su tamaño, edades, todas estas pues deben ser adecuadas a nuestro tema. Si hablamos de un medicamento, pues no sé, por ejemplo, su dosis, de alguna enfermedad, pues su prevalencia, entre muchos otros, y siempre van a variar mucho según los objetivos que se establezca cada investigador para seleccionar pues lo que sea pues más relevante, ¿no? También vamos a extraer los datos de los resultados. Por ejemplo, si hablamos, no sé, de hipertensión, pues de hipertensión arterial, podemos extraer de los datos de resultados los niveles de colesterol y los niveles de triglicéridos en personas mayores y en personas jóvenes, y estar haciendo pues ahí como una comparación según lo relatado en la información de los artículos, y pues los vamos a estar escribiendo en una tabla. De una manera muy resumida, se recomienda, les digo, hacer las tablas en Excel y luego voy a copiarlas y pegarlas en el Word, donde vamos a estar relatando nuestra revisión sistemática. En estos datos de resultados, pues también podemos anotar las diferentes, no sé, tratamientos aplicados a las personas, cómo les funcionó a cada uno según, no sé, su edad, su sexo. También aquí en esta tabla se van a estar incluyendo lo que son las conclusiones, no las mías, sino las conclusiones de cada artículo, y pues obviamente hacerla lo más resumida que se pueda, pero no dejar de Vamos con lo que es la selección de los artículos. El proceso de toda esta selección, pues para un investigador ya muy profesional, él lo puede hacer a la par junto con la búsqueda, pero pues para nosotros que son nuestra primera revisión sistemática, se recomienda iniciar primero con lo que son los artículos potenciales. Este proceso nos comentaba el doctor que era lo que denotaba que era una revisión sistemática, porque pues literalmente se está revisando sistemáticamente cada artículo con todos nuestros descriptores, nuestras combinaciones, etcétera. Después de pues, ingresar todas estas combinaciones en las bases de datos, con nuestro operador booleano, con nuestros espacios, nuestras comillas, no sé, pues nos van a arrojar artículos, ¿no? Que vamos a estar seleccionando y extrayendo datos. Por ejemplo, nuestros artículos potenciales, pues vamos a estar extrayendo datos como autor, año, título del artículo. Eso también los recomiendo que lo vayan haciendo en una tabla de Excel. Y a estos artículos que vayamos seleccionando como potenciales, les vayamos asignando un ID para poder identificarlos, pues cada uno de los artículos tenga su propio
su propio ID. Al momento de estarlos buscando, pues nos podemos guiar con el puro título para ver si es candidato o no y poder seguir con el siguiente paso de la selección. Para esto les digo, no hay límite para seleccionar los potenciales. El siguiente paso, pues les digo, es los preseleccionados, donde vamos a estar ahora sí revisando la información que tiene cada artículo, ver si cuentan con nuestros criterios de inclusión y nuestros criterios de exclusión que ya habíamos establecido anteriormente. Y así pues vamos descartando los que no cumplen con estos criterios. Y esto también se puede ir haciendo al momento de ir seleccionando los potenciales, revisando pues solamente el resumen o el abstract del artículo, pero pues como a veces pues salen demasiados, se recomienda hacerlo en 2 pasos. En los artículos ya preseleccionados, pues ahí vamos poniendo los que cumplen con los criterios y ahí ya vamos eliminando los que no cumplen y vamos ahí extrayendo datos pues igual en la tablita de Excel, abrimos otra hoja y así lo vamos poniendo por hoja, o sea, una hoja que sea los artículos potenciales con estas extracciones de datos que ya les había comentado, otra hoja con los preseleccionados, y ahí vamos a estar seleccionando, perdón, extrayendo datos como bases de datos, combinación, título y hasta los preseleccionados, seguimos conservando el mismo ID. Estos preseleccionados pues, son para poder dar una última revisada antes de los seleccionados para ver pues si nos para si se nos escapa algún detalle, que pues no sé, algún criterio o algo que pues después para no descartarlo. Y pues finalmente en esta segunda revisión ya establecemos los que vamos a seleccionar, ahora sí para extraer los resultados. Como ya había mencionado, pues en los que teníamos que anotar los resultados de las búsquedas de las combinaciones, elaboramos como un diagrama. Ya ven que les había mencionado que ahí hay que tener un conteo de todos los artículos, pues aquí está el diagrama. Este diagrama también va incluido en nuestra revisión sistemática y aquí pues vamos a estar anotando los artículos totales que encontramos pues de todas las bases de datos. Por ejemplo, encontramos, no sé, 1.700 artículos en total y de esos 1.700 identificamos 865 artículos potenciales, 163 artículos duplicados y también descartamos los artículos pues, que no cumplían con los criterios de inclusión y exclusión. Esos eran 645 y bueno, de 1.700 artículos que teníamos, pues al final resulta que solo seleccionamos 27. Esos van a ser los artículos ya seleccionados. Y pues bueno, ya de esos artículos son de los que vamos a estar extrayendo resultados, que son los que nos llevan al siguiente diapositiva. Antes se me olvidaba comentarles que el ID se recomendaba que se le pusiera como, no sé, A1, A2, A3, A de artículo, pero podemos utilizar cualquier otra identificación. Esto para poder estar identificando los artículos posteriormente, de que en el artículo A1 yo encontré esto y así como para no tener que poner todo el título, todo el autor y el año. Entonces, por eso es este ID. Bueno, ahora en toda esta extracción de datos y resultados de las características generales y metodológicas, todo esto va a ser el análisis de los resultados que encontremos en los artículos. Y pues bueno, el apartado de resultados, esto nos lleva a la siguiente diapositiva, que son los análisis de los resultados. En este apartado les digo, se dividen 3 que son los resultados de la búsqueda, de las características generales y metodológicas, y en los resultados a analizar. Todos estos, les digo, van a estar redactados en prosa. Así es como debe de ir acomodado finalmente nuestra revisión. Y cada una, pues, de las características que ya les había explicado de las tablas, solamente es relatar, pues, lo que hicimos en las tablas. Ahora sí que les digo en prosa. Aquí en base va a ser todo, obviamente, a nuestro objetivo, a lo que encontramos en los resultados de nuestros artículos, pues, que ya seleccionamos. Vamos redactando cómo se relacionan uno con el otro. Por ejemplo, pues imaginemos que, no sé, en un artículo habla sobre algún antihipertensivo e incluyó un, no sé, un 70%
de población afroamericana y incluyó un 70% de esta población, y otro estudio con el mismo fármaco incluyó solamente un 10%. Entonces, pues vamos a analizar como que el efecto de este antihipertensivo, y resulta que pues fue muy potente en la población afroamericana, y en la otra población pues casi no hubo efecto. Entonces ahí pues en el primer estudio sería positivo, el segundo nulo. Combinamos como eh, estos estudios y pues relatamos de que no pudo haber una, una comparación porque fue muy nulo en el otro. No sé, ahí vamos como que moviéndole para, para poder relatar de mejor manera nuestros resultados, y pues ahí vamos metiendo todos nuestros hallazgos que nos parezcan pues importantes para la revisión, y las tablas que elaboramos con los datos que vamos incluyendo en la revisión, en el apartado de resultados, los vamos nombrando, por ejemplo, en orden. En la tabla 1, pues yo extraje los datos generales. En la tabla 2, yo los datos metodológicos. En la tabla 3, los de resultados, y resulta que las de resultados me quedaron 3 tablas, entonces busqué la tabla 4, la 5, y las vamos mencionando en el apartado, perdón, en la redacción en prosa, y ya después de eso, pues las vamos colocando en orden. Después tenemos lo que es la discusión. La discusión pues es finalmente la interpretación de los resultados. Aquí pues incluye lo que les digo, la discusión sobre las limitaciones del estudio, de la revisión, por ejemplo, como potenciales sesgos de los estudios originales, así como también pues sesgos potenciales que podrían afectar la revisión en sí misma. También es importante pues una discusión sobre la consistencia de los hallazgos y su aplicabilidad, así como pues proponer también recomendaciones para futuras investigaciones sobre el tema de interés. La cosa de todo esto pues es comparar lo que nosotros encontramos en nuestros resultados con lo reportado en otros estudios. Y finalmente pues tenemos lo que es la conclusión. Aquí las conclusiones pues han de relacionarse con los objetivos del estudio y lo encontraron en los artículos, y hay que evitar afirmaciones no respaldadas suficientemente por los datos disponibles, y tienen que ser claras y concisas. Generalmente pues la conclusión no es muy amplia, pero pues sí es importante concluir tú como investigador todo lo que viste pues en tu revisión, y sobre todo debemos tomar en cuenta pues los resultados de toda esta revisión para poder elaborar la conclusión. Los formatos de referencias bibliográficas, pues bueno, voy a explicar un poquito cómo citar en formato APA, donde nos podemos basar en el nuevo manual de estilo APA séptima edición. En formato APA se cita de manera que yo les puse un ejemplo de un artículo en preprint. Aquí pues primero se pone el nombre científico, que se escribe con apellidos con guiones, más las iniciales sin espacios. Luego se pone el año, el título del artículo, y siempre después de las comillas se debe iniciar con una mayúscula. Luego se pone lo que es el repositorio del preprint, el nombre de la revista y el enlace DOI. Este enlace DOI los presentan casi todos los artículos, es como una identificación propia de los artículos. También se puede acortar con lo que es el bit.ly. Y por ejemplo, para citar pues ya en el texto, en este caso pues en el texto de la introducción, pues por ejemplo se cita de manera que si en una parte del texto yo estoy hablando de esta referencia bibliográfica, y esa referencia bibliográfica es de uno o dos autores, pues yo lo voy a citar así como Hampton y Ravagliati 2019, esto entre paréntesis. Si son 3 o más autores, entre paréntesis igual se pone el apellido del primer autor y se pone et al y el año. Et al es una palabra en latín. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Listo.